Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión, y una tarde más, una noche más, estamos con las conferencias en directo de Mindalia. Hoy contamos con Javier Mañero, que nos va a hablar de inteligencia emocional, de cómo aprender a desarrollar tu talento. Y recordar, no es sin ánimo de lucro. Todos estáis invitados a participar tanto en la red social para ayudar y pedir ayuda a través del pensamiento, como a ver los vídeos, ya cerca de 3.000, que están publicados en mindaliatelevisión.com de distintos temas. Los podéis ver a cualquier hora y elegir el que más os sintonice. Invitaros también a colaborar con Mindalia de la manera que sintáis, escribiendo, compartiendo información, divulgando la existencia de Mindalia, siendo colaboradores de Mindalia en vuestro país. Esta noche, como os decía, contamos con Javier Mañero. Él es fundador de la Escuela de Inteligencia, que es emocional, y lleva más de 20 años impartiendo formación por todo el mundo como referente del coaching y de la inteligencia emocional. Con su equipo de profesionales imparte programas especializados a empresas y particulares, extendiendo estos conocimientos y colaborando con todo tipo de instituciones en su definición y crecimiento. Javier ha sido director de los posgrados de Inteligencia Emocional, Programación Neurolingüística y Coaching de la Universidad Camilo José Cela en España, y asimismo participa en el proyecto de Inteligencia Emocional en el sector educativo con la Fundación San Patricio. Además, es una persona encantadora, le encanta comunicar y le queremos mucho. Javier, bienvenido a estas conferencias. Decirte que hay cerca de 300 personas ya conectadas de distintos lugares, de unos 25 países, entre que ellos se encuentran Perú, Ecuador, Argentina, México, Estados Unidos, bueno, y otro montón más que no voy a ponerme ahora a relatar, luego lo comentaremos. Y pues te dejo aquí. Gracias, Eva. Buenas noches de España, o buenos días o buenas tardes donde estemos. Cuando llegaba la información, veía que llegaba un poquito, había alguna parálisis en algún momento, en algún sonido. Bien, como bien decía Eva, soy Javier Mañero, director de la Escuela de Inteligencia, y realmente lo que vamos a hablar durante este momento, lo que tiene que ver con el concepto del talento, de la inteligencia emocional, de la importancia que tiene en nuestra vida el tema del talento de la inteligencia emocional. Si habláramos qué es el talento, pues son capacidades para desarrollar, para obtener esos resultados negativos con el ejercicio de la inteligencia. Pero claro, esa es la definición, como dio la Real Academia Española, ¿no? Pero teníamos que entrar luego en las clases de inteligencia, que luego en lo sucesivo, desde el año 1983, el señor Gardner nos hablaba de ello. Hablamos de esas inteligencias múltiples que comenzamos precisamente cuando somos niños a empezar a aprender primero. Una de ellas es la inteligencia lingüística, para hacer un pequeño recorrido en ello. La inteligencia lingüística es cuando empezamos a adquirir esos conocimientos a través de la lectura, que luego hay personas que el día de mañana esa lectura les gusta luego desarrollarla más allá en el mundo de la universidad, desde la filología hispánica, inglesa, italiana, alemán o otras carreras que tienen que ver con el mundo de las letras. También luego en el colegio empezamos a aprender el mundo de los números, el mundo de las matemáticas, que luego hay personas que luego van a desarrollar precisamente el día de mañana una ingeniería. Otra de las inteligencias es la kinestésica, la que tiene que ver con los trabajos manuales, aquellos trabajos manuales que hacíamos cuando éramos niños en el colegio, que luego el día de mañana a lo mejor desarrollamos a las personas que les gusta el mundo de la universidad y empiezan a estudiar bellas artes. Y luego tenemos otra de las inteligencias, la que tiene que ver con el cuerpo humano. Desde el mundo, digamos, cuando a las personas nos gusta ese cuerpo humano y estudiamos medicina, o estudian enfermería, o estudian, digamos, el cuidado del cuerpo humano a través de la alimentación. Pero luego también tenemos esas personas que luego le gusta el cuerpo humano en cuanto al tema físico, al tema del deporte, y luego estudian el mundo del deporte. Y luego tenemos otras de las inteligencias, que es la espacial, la que tiene que ver con el dibujo. Y estas personas que les gusta dibujar, un buen día deciden hacer arquitectura, entre otras carreras.
O la otra inteligencia sería la musical, cuando nos gusta realmente el concepto de la música y lo desarrollamos precisamente a través del conservatorio, de solfeo, de piano. La otra inteligencia tiene que ver con la existencial, con la de los valores, la ética, y una persona a lo mejor un día desarrolla la psicología. Y luego tenemos la otra inteligencia, la octava, que es la naturaleza, la que nos da información, concretamente esa capacitación precisamente del mundo animal, que luego a lo mejor un día estudiamos veterinaria, o de aquellos montes, aquellos ingenieros de montes o agrónomos. Pero hay una cosa que nos planteamos. Durante muchos siglos resulta que el ser humano decíamos, yo en esta vida, si soy muy trabajador, tendré trabajo. Pero eso no está pasando en los países desarrollados hoy. Y resulta que ya no solamente era un trabajo, sino que se decía hace unos años, si usted quiere tener un trabajo, con trabajar y tener una formación académica de una carrera o dos carreras, y un idioma también tendrá trabajo. Y tampoco es eso. Resulta que ya tenemos que hacer el tercer escalón. Y el tercer escalón es, aparte de trabajar, aparte de tener o no tener una carrera, lo importante es esa tercera vía que está hablando de que una persona tiene que ser emprendedora. Y ese emprendedor nace del talento, de esa capacidad, como decíamos, de esas clases de inteligencia, de la inteligencia emocional. Pues si nos fijamos un poco en la historia, resulta que hoy en día, ¿cuántas personas hoy saben del mundo del campo, del mundo agrónomo, que realmente no han estudiado agricultura? ¿Cuántas personas, por ejemplo, saben mucho de la vida más que un psicólogo? Si nos vamos al mundo musical, de la inteligencia musical, si nos vamos, por ejemplo, a la historia, resulta que el mejor guitarrista del siglo XX en guitarra española ha sido Paco Lucía y no sabía tocar música. Uno de los mejores tenores del siglo XX italiano fue Pavarotti y no sabía leer un pentagrama. ¿O cuántas personas han construido pueblos, ciudades, capitales enteras y no sabían hacer un plano como arquitectos? O el mismo deporte, ¿cuántos deportistas realmente han triunfado en el deporte y no han hecho carrera del deporte? El otro día, sin más lejos, un etiopí le regaló una jabalina y él, a través de internet, aprendió las técnicas de cómo tirar la jabalina. Hoy es campeón del mundo en jabalina. No ha hecho deportes. ¿Y por qué es esta razón? ¿Por qué, por ejemplo, incluso el mundo lingüístico, el mundo de la comunicación, hoy el mundo de la prensa, el mundo de la radio y la televisión, hay periodistas que no han hecho periodismo? O el mundo, por ejemplo, lógico-matemático, que si nos vamos a las personas más ricas del mundo, entre otras Bill Gates o Amancio Ortega, el español, el número 2 en el mundo, el de Zara o Inditex, y no han pisado la universidad. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe sobre todo a que estas personas, por alguna razón, habrán vivido, habrán experimentado esa inteligencia emocional que tiene que ver con el desarrollo del talento, que tiene que ver con esa capacitación de ese talento, que explotan ese gran talento a nivel empresarial, o esas personas ese talento a nivel de la comunicación, de la lingüística, o ese talento en el mundo del deporte, el mismo Rafael Nadal, que es uno de los mejores tenistas de la historia en España, ¿no? Y no estudió deportes. O esas personas que realmente han hecho casas, urbanizaciones, y no sabían lo que es leer un plano, o ese mismamente Paco de Lucía. Por tal motivo, si nos vamos un poquito a lo histórico de estas personas, resulta que es importante la capacidad que tienen ellos de conocerse a sí mismos, de saber trabajarse desde ellos mismos, desde el autoconocimiento, desde la automotivación, desde esa visión, desde ese desarrollo de la agudeza sensorial, que es muy importante, de los sentidos, de esa capacidad que tienen para saber gestionar sus momentos difíciles, que son las emociones, que son los sentimientos, esa capacidad que tienen luego también de saber contar, decirles a sus gentes, a sus equipos, crear equipos, empatizar con ellos, hacer desarrollar de esas personas un gran proyecto. Y eso es muy importante. Y eso es lo que realmente llamaríamos dentro de lo que es la importancia de la inteligencia emocional. Por tal motivo, yo me acuerdo yo lo que es de una experiencia que viví hace muchos años en España. Yo en el año 88 era un empresario y un emprendedor con 31 años. Y un empresario que quedó con 51 años, que no había estudiado, que era analfabeto, por cierto, que firmaba con su dedo los talones, un día me invitó a su cumpleaños y me habló de que le dijera a sus amigos, me invitó a hablar con sus amigos de que era crear una empresa, de esas conferencias que yo doy por las universidades españolas, escuelas de negocios, ¿no? Y cuando hablaba precisamente de crear una empresa, él, en plan confianza, me dijo, Javier, no tienes ni idea de crear una empresa. Para crear una empresa hace falta 5 Cs: cabeza, creatividad; segundo, corazón, amar a tu gente; tercero era coraje, esa valentía; cuarto era cuidarte;
y quinto era contribuir a la sociedad. Pues es verdad. Ahí ese señor me enseñaba que eso era crear una empresa. Pero también vale para la vida. Para la vida, ¿cuántas veces tenemos que ser creativos y lo movemos? ¿Cuántas veces en la vida tenemos que tener que querer lo que hacemos a las personas que tenemos? ¿Cuántas veces en la vida tenemos también que procurar tener ese coraje, esa valentía, ese superar el miedo, esa capacidad de cuidarnos y contribuir algo a la sociedad? Por lo tanto, si tuviéramos que hablar del talento o de la inteligencia emocional, nos preguntaríamos, vamos a suponer, por ejemplo, como un símil que yo soy un barco velero. Si hablamos de un barco velero, como un símil o una metáfora, me explico, lo primero que tenemos que tener bien claro es ese barco, qué condiciones tiene el barco. ¿Está bien el casco del barco? Porque los barcos, si se cuida muy bien el casco, posiblemente realmente tenga una larga vida, posiblemente haga un largo viaje. Luego, una cosa muy importante, la quilla del barco, la quilla que está debajo del casco, es una quilla que está bien preparada, está bien cuidada, porque eso es lo que sostiene el equilibrio del barco en momentos de tempestad. Por tal motivo, si hablamos de ese casco, hablaríamos de virtudes. La pregunta que nosotros hacemos desde la Escuela de Inteligencia, ¿estamos en este mundo trabajando esas virtudes o es un problema de valores? Mucha gente dice, no, es un problema de valores, posiblemente los valores que los tenemos que sostener, que es muy importante. Pero también es muy importante esas virtudes. Me explico, y cuando hablamos de virtudes, me explico, que luego hablaremos un poquito más detalle de las virtudes o de los valores, pero también es muy importante en esa navegación. El segundo punto importante es hacia dónde vamos. Si hablamos de un barco que tiene que salir, por ejemplo, de Vigo, de aquí del puerto de Vigo, de España, y tenemos que marcar un rumbo, yo pues digo, por ejemplo, vamos a lanzar un rumbo a Miami o a Cartagena de Indias. La verdad sea dicha, será importante definir el rumbo. Porque ¿cuántas personas, cuántas organizaciones, cuántas instituciones no definen cuál es la visión estratégica? ¿Cuántas personas en su vida dejan que sus sueños ya no existan? ¿Cuántas personas dejaron de soñar? ¿Cuántas personas dejaron de creer en ellos mismos? Y dentro de la escuela lo importante es desarrollar esa visión, hacer creer en los sueños, buscar esos sueños, buscar esos objetivos a medio, a largo plazo y a corto plazo. Por lo tanto, es muy importante el destino. Como decía Séneca, de nada sirven los vientos favorables si no sé dónde voy. Y por lo tanto, qué importante es definir bien hacia dónde va mi vida, hacia dónde va mi destino, cuál es mi visión de empresa o de organización. Pero tercero, muy importante, hay gente que me dirá, en estos momentos se pensará, mira Javier, ¿cuántas veces he soñado y mis sueños no se han realizado? Ciertamente, algo en esta vida no habremos hecho correctamente, o a lo mejor no hemos corregido el rumbo de la forma más adecuada. Porque si nos ponemos el rumbo de Vigo, por ejemplo, a Miami, la verdad es que el barco no va a ir derecho. El barco le va a tocar desviarse seguro, porque como decía Ortega y yo soy el barco. Pero hay unas circunstancias de fuera que son las que me obligan y muchas veces a desviarme. Esas circunstancias pueden ser las corrientes marinas, puede ser que en la superficie haya otros barcos, otras penínsulas o islas, puede ser que sea el viento el que me hace desviarme al barco. ¿Y qué son las corrientes marinas en la vida real nuestra? Son esas decisiones nacionales o internacionales que se toman por instituciones o organizaciones mundiales que repercuten en las personas y en las organizaciones y en los países. ¿Cuánto han influido en mi vida y en la vida de todo el mundo las decisiones que se han tomado estos últimos años? Pues muchas veces nos entorpecen llegar a ese camino. ¿Cuántos sueños de muchos empresarios, profesionales, autónomos y personas se cayeron, se derrumbaron? Y lo que hay que hacer es corregir ese rumbo. ¿Cuántas veces en el camino tenemos obstáculos que nos obstaculizan, digamos, llegar al objetivo? En nuestra vida, a lo mejor la familia, pequeños percances que tenemos, pequeños imprevistos de nuestros equipos de trabajo o de nuestro país. Y luego tenemos la tempestad o el viento, el tiempo. Bueno, eso lo llamamos el mundo de la empresa, la mística empresarial. Yo soy creyente y a veces que realmente también hay una mística, hay algo por ahí encima que nos hace el cambio del rumbo. ¿Qué es lo que tengo? Al fin y al cabo lo que tengo es un sueño, tengo un objetivo, tengo un punto de destino. Vamos a ver que es Miami. Vamos a ver ese objetivo personal, ese objetivo empresarial. ¿Y qué tengo que hacer realmente para alcanzarlo? Pues utilizar un elemento importante que es el timón del barco. El timón de barco, que son mis competencias como empresario, como emprendedor, como directivo, como persona.
Que también es muy importante saber navegar las velas, que luego hablaremos de las velas. Las velas tienen que ver con las emociones. ¿Pero realmente sé leer el miedo? Cuando aparece el miedo en mi vida personal, profesional, sé leerlo. ¿Pero realmente sé leer cuando aparece la emoción de la tristeza? ¿Realmente luego sé leer también cuando aparece la emoción del enfado? ¿O cuando sale también la emoción del asco? ¿O cuando sale en mi vida también la emoción de la sorpresa? ¿O el mundo, digamos, de la alegría? Por lo tanto, va a ser muy importante que tengamos esa capacidad de saber utilizar bien las velas o las emociones. Pero claro, en todo viaje, no olvidemos, luego hablaremos en particular de alguna de estas cosas. Todo viaje realmente hace falta una tripulación. En todo viaje nos hace falta una mínima tripulación en mi vida. En mi vida personal a lo mejor me hace falta una pareja, una familia, unos hijos, unos amigos, de cómo puedo yo compartir esos logros con mi gente, con mi equipo, esa responsabilidad social que tenemos que tener en esta sociedad para que la empresa tenga vida y larga vida. ¿Cuántas veces se habla de la responsabilidad social o responsabilidad social corporativa cuando muchas compañías no la cumplen o no la llegan a realizar? Y más del 40% de esas empresas, según la revista Fortune, se cierran en menos de un año. Y empresas grandes. Y tener bien claro hacia dónde vamos, es decir, diseñando esa estrategia, esa visión, que la alcanzaremos a través de utilizar una forma adecuada las emociones, las conductas, las capacidades, las creencias, los valores. Pero luego tenemos que apoyarnos en una tripulación, en unas personas, en un equipo, para alcanzar unos logros y compartirlos. Dicho de otra forma, pues utilizar de una forma adecuada las emociones y los sentimientos para alcanzar los objetivos, influyendo en las personas y alcanzar sus logros. Hablamos de virtudes. ¿Y qué es eso de virtudes? Que es un tema que se habló en el sistema educativo por allá, por el siglo XVIII, el XVII, el XIX, que se hablaba mucho en la cultura, sobre todo el modelo educativo francés o anglosajón. Pues realmente la virtud es esa cualidad que tengo que tener yo como ser humano y que realmente es percibido por el corazón y no con la razón. Me explico. Podríamos hablar, digamos, de una serie de virtudes muy curiosas y muy importantes. Por ejemplo, una virtud muy importante, la primera podríamos hablar, la del win-win. Tú ganas, yo gano. Esa capacidad que tengo que tener yo para romper el egoísmo. Estamos en un mundo cada día más egoísta o más egocéntrico. Y para salir de ese egocentrismo, tenemos que tener esa capacidad de hacer un win-win, de ser un ejemplo de tú ganas, yo gano, de tomar conciencia que en algunos momentos no lo voy a hacer. Efectivamente, yo en mi vida personal y profesional, a veces, yo no he hecho el win-win. He podido ser egoísta, he podido ser bobo, he podido ser sumiso. Pero tomando conciencia de cuando he sido sumiso o he sido bobo o he sido egoísta, cuando yo realmente he procurado ganar yo y perder el otro, o perder yo y perder el otro, o perder yo y ganar el otro. Todas esas combinatorias que tenemos en la vida, toma de conciencia, de identificar cuáles son las conductas que me llevan a no ganar los dos, y identificarlas. ¿Cuántas veces hemos jugado a don perfecto, a llevar la razón, a la prepotencia, a la resistencia al cambio, al salvavidas? ¿Cuántos juegos, esas conductas que hemos hecho los seres humanos y nos han perjudicado? Y es tomar conciencia de esas conductas y cambiarlas. Pero para cambiarlas me tienen que ayudar mucho las emociones, como segundo elemento de cambio. Es decir, identificar esas emociones que luego hablaremos de ellas y esos sentimientos. Y tercer punto, alcanzaré, digamos, ese win-win asumiendo mi responsabilidad. Yo no puedo asumir la responsabilidad de los demás. Muy importante para potenciar el win-win, esa conducta de estar abierto al feedback. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi compromiso? Cuando empezamos a trabajar esos 5 puntos, es cuando empezamos a trabajar esa virtud diamante del win-win. También hay otra virtud muy importante que tenemos que empezar a trabajar, la toma de conciencia, cada vez conocernos mejor. Otra virtud importante es la paciencia, la humildad, la esperanza, el sacrificio, esa capacidad de empezar a hacer algo más por la gente y para la gente. Esa capacidad de sacrificio, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Otra virtud importante que vemos en la escuela es la empatía, para potenciar ese talento. También tenemos que empatizar con ciertas culturas, con muchos países.
que realmente tienen una forma de pensar diferente a nosotros y que tenemos que ponernos los zapatos de ellos para que lleguemos a un buen puerto. Y no olvidemos esa virtud importante, la capacidad del perdón, el paradar, que decimos en la escuela. Empezar a confiar, para empezar, digamos, a ser más emprendedores, para tener ese empoderamiento, esa capacidad de no perder el poder en nosotros mismos. Y luego, como es lógico, el amor como gran virtud en la vida. Pero hay tan importante que en momentos de cambio, que trabajamos en la escuela, que forma parte del talento, que es la resiliencia. Esa capacidad de renacer de las cenizas. Bien, la resiliencia. Cuando hablamos de la resiliencia, que era muy importante, es esa capacidad que el ser humano, para ser resiliente, que tenemos que tener, es para cómo gestionar las emociones en momentos de crisis y fortalecernos como persona y como organización. Si hablamos, por ejemplo, una cosa muy importante que tenemos que cuidar y protegernos en esta vida, es sobre todo, vamos a llamar la resiliencia cuando las necesidades nuestras de Maslow se caen. ¿Cuántas veces se nos puede caer una necesidad llamada la salud, la fisiología y un motivo de enfermedad? Otra necesidad es la seguridad, el trabajo. Hay veces que hoy en día en los países perdemos el trabajo por el paro, por quiebra económica de esos empresarios, de esos autónomos. La tercera necesidad es la pertenencia. ¿Cuántas veces llegamos a perder, a caerse la pertenencia cuando hemos perdido un ser querido? Se rompe una pareja, se disloca una familia o se pierde lo que es la pertenencia a una empresa. La cuarta necesidad es el reconocimiento. Esa persona que se jubila, esa persona que se marcha de la empresa, esa persona que no se coloca en más de 3 años y no se valora en el mercado. Y luego la otra es la autorrealización. ¿Cuántas personas dejan de vivir realizadas porque se les cae su vida personal o profesional? O dejan de contribuir. Todas estas necesidades se nos van a caer a todos. ¿Y cómo realmente qué puedo hacer yo para levantarme, para resolver esas pérdidas que tengo, materiales, económicas, humanas o de reconocimiento? Pues lo primero que tenemos que hacer es, como si hiciéramos un puente para soportar esas caídas. Y el primer cimiento del puente es el apoyo. Apoyarme en personas que yo quiero. Cuidar a las personas que tengo en mi vida, la familia, los amigos. Esas personas que me ayudaban profesionalmente. Cuidarlas. Segundo, a lo mejor hay que tener un apoyo de algún profesional que en algún momento nos puede venir bien en aspecto económico, jurídico o psicológico. Y tercero, se habla del apoyo de la mística empresarial, ¿vale? Segundo punto de apoyo importante, tener una visión en el otro extremo. Una visión, tener una visión de vida, una visión empresarial, una visión de negocio. ¿Dónde te quieres ver el día de mañana? ¿Qué es lo que te va a ayudar para levantarte? Y luego, si tenemos que trazar una viga de hierro entre el apoyo personal y la visión, esa barra se llama inteligencia emocional, el talento. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues lo que decíamos, esa capacidad que yo tengo para resolver cualquier caída a través de utilizar bien las conductas adecuadas, superando las quejas, los juicios, las críticas, esas capacidades que tengo que tener mínimas para resolver esa resiliencia, esas creencias y confianza que tengo que dominar en mí mismo, esos valores que me tengo que sostener, esas emociones que tengo que empezar a trabajar, muy importante. Y con esto ya empezamos a ser resilientes. Esa capacidad que tengo que tener bien claro, el apoyarme en personas que quiero, unas emociones, que es muy importante la inteligencia emocional, como realmente también tener muy importante, digamos, esa visión. Hablamos de valores, hablamos de la quilla. Realmente estamos cuidando los valores, porque muchas veces decimos, si el ser humano tenemos 5 dedos en una mano y tenemos 5 dedos en otra mano, si tenemos en un pie 5 dedos y en otro pie tenemos otros 5 dedos, la pregunta es, esos 5 dedos que yo me tengo en una mano o 5 dedos de un pie que me sostengo, que me flexibilizo, que me muevo, que corro, ¿cuáles son los 5 valores importantes en mi vida que me voy a agarrar yo el día de mañana si pierdo mi dinero, si pierdo mi familia, si pierdo mi trabajo, si pierdo todo en mi vida? Pues para mí, por ejemplo, un valor importante respecto a las creencias de cada uno es Dios. Para mí otro valor importante es precisamente la familia. Para mí otro valor importante es precisamente los amigos. Para mí otro valor importante es un equipo de trabajo y la pareja. Esos son valores. A lo mejor la familia, los amigos, un trabajo, un equipo, unos amigos. Pero claro, es muy fácil decir,
realmente. Para mí muy importantes son los amigos, o la familia, o el equipo de trabajo que tengo en la escuela. ¿Y qué hago yo para mantener eso? ¿Qué hago yo para sostener eso? Pues tenemos que ir a otros 5 dedos, que son las competencias importantes, que tienen que ver precisamente, por ejemplo, para cuidar esa familia, esos amigos o ese trabajo. En mi caso, yo digo que uno de los soportes importantes, una de las competencias que sujeta esos valores, uno de los 5 dedos también de la otra mano, es la comunicación. Si yo no cuido la comunicación, puedo romper mi familia, puedo perder mi pareja, puedo perder mis amigos, puedo perder el equipo de trabajo. La otra cosa muy importante, aparte de la comunicación, es muy importante la capacidad que tenga, digamos, de corazón, el corazón, de querer, digamos, a esas personas. Me explico, muy importante. Otra cosa muy importante que yo también le pongo es la palabra de comprenderles, aceptarles como son, intentar comprenderles para llegar incluso a apoyarles, para que realmente resurjamos de las cenizas en más de un momento, para dar ese primer paso de proactividad. Otro tema muy importante es cuidarles, cuidar esa familia, proteger, contribuir. Por tanto, son competencias que me ayudan a mantener los valores. Hablamos precisamente, lo importante precisamente es, aparte de la visión, hablamos de las velas, de las emociones. ¿Cuántas veces realmente no desconocemos el miedo? Los seres humanos inicialmente. Cuando hay un desconocimiento emocional, hay un vacío emocional, hay, digamos, una falsa educación, hay una falta de educación en las emociones, hay una ignorancia de la emoción. Cuando aparece el miedo, ¿qué me señala? Peligro. ¿Qué tenemos que hacer? Acción. Cuando aparece la tristeza, una emoción, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué me está señalando? Que está habiendo un cambio en mi vida, que tendré que aceptar los cambios, que tendré que gestionar los cambios. Cuando aparece el enfado, es una emoción que me está señalando que tengo que superarme a algo, que tengo que marcar un límite posiblemente. Cuando aparece el asco, es una emoción que nos cuesta entender en Occidente. Pero el asco es la capacidad de amar, de respetar al otro. La capacidad del asco es cuando el asco, por ejemplo, si ahora preguntáramos a una madre y le tocamos a su hijo, nos saca los ojos. Porque una madre quiere a su hijo, a lo mejor no acepta la conducta. Si ahora te preguntara y te dijera algo de tu padre negativo, tu madre, te enfadarías conmigo. Porque atento contra un valor. El asco es una emoción que defiende los valores. Esa capacidad de que yo quiero defender mi valor y a lo mejor no aceptaré la conducta de mi padre. La sorpresa es una emoción que nos informa de cuántas cosas esperamos y no vienen, y no ocurren. Cuántas cosas no espero y ocurren. Y aparece la sorpresa como emoción. Y tenemos que tener esa aventura, ese riesgo, esa decisión. Y en otros momentos aparece la alegría. La alegría es una emoción que tiene que ver con el objetivo de una meta, una visión, para estar contento, para estar alegre. Pero también esa visión lleva pequeñas metas y disfruta del camino. Lo que pasa es que los seres humanos, como a veces, aun conociendo las emociones, no las utilizamos de una forma adecuada con las conductas y acaban en sentimientos negativos. Esos sentimientos negativos, desgraciadamente, muchas personas, ¿en qué se refugian hoy? Hoy, por desgracia, muchas personas el sentimiento negativo, la forma de vomitar el sentimiento negativo, descargarlo, es las drogas. Las drogas es una cosa que está subiendo cada vez más en todos los países. Están tratando la droga con chavales en la enseñanza española con 10 años. Porque los chicos no saben desahogarse, no saben gestionar los sentimientos negativos. El alcohol, la droga, el alcohol es otro tema. Otro tema realmente es la violencia, el móvil, el bullying, el acoso, que se está utilizando cada vez más en los colegios, en el mundo de la empresa y en el mundo familiar. Otro tema importante que también está subiendo muchísimo son los suicidios. España es uno de los países, fijaros, el año 2013 se suicidaron 3.000 y pico personas. El año 2014 ya subió a 5.000. En el año 2015 llevamos camino de 6.000. Y según datos de la Policía Nacional, que se han formado con nosotros, los suicidios en España son 4 veces más de lo que suicida la gente. Por lo tanto, el suicidio es una de las cosas alarmantes que está subiendo más en este país. Y es porque la gente no sabe gestionar la emoción. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando aparece esa emoción que se manifiesta en un sentimiento negativo? Pues hay personas que hacemos otras cosas. Y hay que decirlo a la población. Uno es a deporte. Otras personas a lo mejor se ponen inicialmente para descargar la emoción. Se hacen, por ejemplo, aparte de deporte, pues a lo mejor se ponen a rezar o se ponen a llorar
o se ponen a leer libros, o se ponen a escribir, ¿me explico? O se van al cine, o se ponen a ver una película de cine, o a la televisión, ¿de acuerdo? Lo importante es que tenemos que vomitar, digamos, con algunas actividades, ¿me explico? Con el objetivo, digamos, de superar, digamos, esas emociones que no nos ayudan para nada. Entonces yo os invitaría que cuando algún día sintáis digamos, esa emoción insana, haz algo, digamos, deporte, trabajar, viajar, descansar, silencio. Y aparte, después del segundo, desahógate. Haz como un globo cuando se desinfla. Y eso, fijaros, las mujeres lo hacen muy bien, el sector femenino. Se desahogan muy fácilmente. En España, por ejemplo, de cada 10 que personas se suicidan, ¿cuántos son hombres? 9. ¿Cuántas mujeres son? Una mujer. ¿Por qué? Porque tiene el género femenino tiene la capacidad de desahogarse. El masculino lo tragamos y pagamos graves consecuencias. Por tal motivo, si el cuerpo humano tiene que vomitar, tendrá que vomitar también la mente. ¿Y cómo vomita la mente lo que le sienta mal? Pues a través de esas acciones que decíamos sanas: deporte, lectura, escribir, el cine, la televisión, llorar. Pero no la droga, no el alcohol, no el suicidio, no el móvil, no el bullying. Y después de que hemos conseguido, digamos, que realmente esas emociones o esos sentimientos negativos se han limpiado, empecemos a identificar cuáles son las emociones que rigen mi vida, que mueven mi vida. Una de ellas es el miedo. Todo el mundo tenemos el miedo. El miedo es el capitán de las emociones. El miedo, ¿por qué? El miedo a lo mejor el peligro a perder algo, el miedo a lo mejor a caer enfermos, el miedo a perder una casa, un trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es despertar sobre todo los sentidos. Es despertar los sentidos, que es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces cuando sentimos miedo es porque no sé dónde voy. Entonces la forma, digamos, de potenciar y salir del miedo, que es una emoción que nos da una buena información para ponernos en acción, esa acción significa empezar a ver dónde quiero verme el día de mañana. Yo he sentido miedo empresarial, y es buscar una visión de la empresa, dónde la quiero ver. La quiero ver en España, la quiero ver en estas ciudades, la quiero ver en América. ¿Me explico? Bien, muy importante. Segundo, es importante que sepamos escuchar el otro sentido, el oído. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiero yo? Porque muchas veces no tenemos claro lo que queremos. Tercer punto, para superar el miedo, el otro sentido es qué me gustaría hacer, en qué lo hago muy bien. Es cuando realmente descubro aquello que quiero hacer y además me gusta. Y en ese momento es cuando los sentidos florecen los tres: el visual, el auditivo y el kinestésico. Pero no vale con eso. Habrá que buscar unos recursos. ¿Y cómo potencio los recursos? Pues marcando una buena visión estratégica, teniendo una afirmación clara y convincente de la empresa, que esa afirmación tendrá que ver a lo mejor con la visión, misión y propósito, que esa afirmación tendrá que ver a lo mejor a nivel personal dónde te quieres ver, qué quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Que a lo mejor nos hace falta también otros recursos, que es marcar un plan de acción. Y luego establecer una estrategia. Y esta estrategia es qué acciones voy a tomar, qué tiempos tengo, qué recursos tengo, con quién cuento y al final qué metas voy a ir alcanzando poco a poco. De esa forma me es muy fácil realmente superar el miedo. Siempre y cuando se envía un miedo del aquí y del ahora. Hay veces que hay miedos que son del pasado, ¿vale? Esos miedos del pasado, tenemos que realmente hay que trabajar esos miedos del pasado. Ese recuerdo del pasado, ese recuerdo negativo. Bien, cuando hemos superado el miedo, florece una cosa importante: la valentía. Pero hay veces que el miedo va acompañado de otras emociones, dentro de la inteligencia emocional del talento de las personas, que una de ellas es la tristeza. España está triste, Europa está triste, porque estamos en una sociedad de cambio a toda velocidad. Y en ese cambio tenemos que tener la capacidad de saber gestionar el cambio. Y para eso a lo mejor hay veces que hay que saber perder. Y a veces los seres humanos no sabemos perder. Hay que aceptar las pérdidas. Hay que saber pasar una fase de duelo. Esas 8 fases de duelo que tenemos que pasar. Ese reorganizarnos nuestra vida de cambio. Y posiblemente, cuando empecemos a gestionar esos cambios que nos toca vivir personalmente a todos, ¿quién no ha tenido una pérdida de un ser querido? Yo el año pasado, en poco tiempo, estuve muy triste.
Se casó mi hijo mayor el 27 de junio, perdí a mi madre el 4 de julio, tuve una gran pérdida económica y empresarial días antes. ¿Me explico? Y al poco tiempo me dejó mi pareja. Es decir, en menos de 50 días yo tuve 5 o 6 duelos. Ahí vino una serie de cambios fortísimos que tuve que tener la capacidad de gestionar aquella situación. La tristeza me daba información de reorganizar mi vida. La tristeza me daba la información de saber perder, de saber organizar mi vida nueva, con un poquito más de seguridad. Por eso muchas veces, cuando el ser humano perdemos la seguridad personal o profesional, es porque hay miedo, porque esa tristeza no sabemos gestionarla. Bien, pero luego hay otras emociones que podemos hablar. Otra, por ejemplo, otra emoción que muchas veces nos gustaría hablar es de el enfado. ¿Quién nos enfada muchas veces? El enfado tiene que ver desde el mismo mundo del deporte, que lo trabajamos nosotros con los deportistas. El entrenador se tiene que enfadar con sus equipos. Los líderes se tienen que enfadar con sus equipos. Pues tienen que ayudar a superarse, a marcar límites en algunos momentos. Y desde la asertividad, utilizar el enfado como una emoción positiva para crecer. Pero muchas veces no nos ha enseñado nada de esto. Y tendemos lo que es a endosar a los demás lo que yo no he conseguido. Y hay personas que se vuelven agresivas y hay personas que se vuelven sumisas. Y lo importante es que empiece el empoderamiento en uno mismo, desde la capacidad de superarnos a nosotros mismos. Y de esa forma el enfado se convierte en un gran aliado nuestro. En ese gran coraje que tiene el deportista, ese gran coraje que tiene un empresario, ese gran coraje que tiene una persona. Luego aparece el asco, otra emoción que va muy aliada con el enfado. El asco es cuando alguien atenta contra tus valores. ¿Qué pasa cuando alguien te pisa a ti? Dices, me da asco. Entonces tenemos que ser intolerantes. Entonces tenemos que mostrar que estamos disgustados, pero queriendo al ser humano, no aceptando la conducta. Y desde la asertividad, desde el respeto hacia ti y hacia el otro, empezar a hacer otras conductas diferentes. Por tal motivo, el asco nos lleva a potenciar un gran sentimiento, el respeto a mí y a los demás, el amor a mí y a los demás. Y de esa forma somos capaces de empezar, digamos, a estar serenos en ese momento. Adherimos desde otras dos emociones importantes que tienen que ver en la vida del ser humano o en la organización, la emoción de la sorpresa. ¿Cuántas cosas esperamos y no aparecen? ¿Cuántas cosas no esperamos y aparecen en nuestra vida? Que nos sorprenden. En ese momento aparece esa etapa de descubrimiento, de aprendizaje, de que tenemos que empezar a tomar decisiones, de que tenemos que tomar riesgos, de que tenemos que empezar a buscar esa mínima información para salir adelante. Y ahí florece un valor importante, un sentimiento, la creatividad, la capacidad de sobreponerte a ti mismo. Importante. Y otra emoción que va con la sorpresa es la alegría. Son dos emociones que nos ayudan a superarnos. La alegría, yo estoy contento de tener una visión de futuro. Yo tengo 58 años, a mi edad podía decir yo, ya estoy acabado, ya voy a colgar la toalla. Pues no, señores, aún tengo que hacer mucho en esta vida, ¿vale? Aún tengo que hacer mucho en esta vida. Y muchas cosas en esta vida, lo importante es qué puedo hacer yo por mí, por los míos, qué puedo hacer por España, qué puedo hacer por América, por los seres humanos. Pues muchísimo, aún puedo hacer muchísimas cosas. Desde tener una visión, desde formar equipos, desde formar personas, para que hagamos un mundo diferente. ¿Cuántas personas? Yo he formado más de 150.000 profesionales en España, que son hoy grandes profesionales del mundo financiero económico, del mundo empresarial. También he formado más de 20.000 personas en el mundo de la inteligencia y del talento, que en España y en algunos países americanos están cambiando la cultura del país. Con eso me quedo. Hay una pregunta que me hacían el sábado, estaba dando una masterclass, había 300 personas en una ciudad que se llama Almería, en España. Me preguntaba una psicóloga, oiga, si usted mañana se muriera, ¿le daría miedo a la muerte? Y yo dije, pues no. No me daría miedo a la muerte porque como padre ya he sacado a mis hijos adelante. Ya tienen su capacitación. Como hijo lo hice bien, como hermano igual. Como marido lo hice lo mejor que supe. Y como empresario, ya he creado muchos eventos empresariales que están desarrollados. Muchos legados que he ido dejando en el camino. ¿Y cuántas personas he dejado en esta vida que están solucionando su vida a la de otras personas? Y me puedo marchar. Pero bueno, aún puedo hacer más por la gente y para la gente. Es bueno tener ese para qué. Es lo que me da alegría.
es lo que nos puede dar alegría. Tener un para qué. ¿Para qué me levanto todas las mañanas? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿En qué puedo hacer algo por los demás y para los demás? Salir de ese egoísmo y apoyarme y apoyar un poco más a la gente. Pues es muy importante el tema de las emociones que estamos hablando. Pero claro, hablamos de que en el barco es muy importante que nos toca a veces llevar a una tripulación, muy importante. Y esa tripulación muchas veces, ¿qué es? Esa tripulación es muy importante ver qué personas llevamos en el barco, qué personas llevo en mi vida, qué gente llevo en mi casa. Si hablamos en la vida real, en tu vida familiar, en tu trabajo, en tu empresa, tendríamos que hablar de dos variables. Si hablamos de una conducta mía, y no solo mía, una conducta social, ¿vale? La primera variable es la identificación. Y si hablamos a nivel personal, yo tengo que estar identificado, si hablamos a nivel personal, con un propósito, empresarial como personalmente. Personalmente, mi propósito es que cuidemos la familia. La empresa, que cuidemos la empresa. Pero habrá unas virtudes que tenemos que tener muy alineadas las personas que estamos en ella. Pues entre ellas el amor, el perdón, la comunicación, la resiliencia, la conciencia, el win-win. Pero tenemos que tener los mismos valores o valores alineados. Pues bien, ya estamos identificados. Segundo punto, tenemos que cubrir nuestras necesidades. Las necesidades son las fisiológicas, las de cuidarnos. Las de seguridad tiene que ver la económica. Las de pertenencia es la de cuidarnos, la de querernos. La de reconocimiento es la de valorarnos. La autorrealización es la de realizarnos como empresa o como familia. La de contribuir un poquito más allá de nosotros. Ser ejemplos para la familia, para nuestros hijos, nuestros nietos. Ser ejemplo para la sociedad. Pero a veces somos humanos. Y yo soy humano y mi familia es humana y mis equipos son humanos. Y a veces algunos de ellos caen, digamos, a lo mejor hay buena relación, a lo mejor realmente el objetivo se está consiguiendo, pero no cubrimos las necesidades. ¿Por qué? Porque hay un coste emocional. A lo mejor ha habido algo de egoísmo por parte de alguien y no se cubren todas las necesidades. Y ese egoísmo nos lleva a ser rehenes, como vulgarmente diríamos. Hay veces que hay viajes en la vida, en los barcos y en la vida nuestra, que hay gente rehén de nosotros. Sí que hay buena relación en la familia, por ejemplo. Sí que se consigue el objetivo y nos vemos. Pero a veces hay coste emocional. Pagamos un precio alto. Bien, es trabajar las emociones, como bien decíamos. Esas emociones en la comunicación con los demás. Esa capacidad de resolver los conflictos con los demás. Esa capacidad de trabajar en equipo o mejorar la familia. Lo más peligroso es cuando ya caemos en el tercer escalón. Hay otro tercer estilo de gente que existe en la familia y en las empresas, los interesados, los mercenarios. Esas personas que vienen por el dinero nada más, por un puro beneficio, por un puro interés, que le importa un carajo la relación, la comunicación. ¿Que hay coste emocional con estas personas? Bueno, a veces que las empresas tenemos que tener personas que vienen para un momento punta de lanza de trabajo, nada más. Hay veces que en la familia aparecen personas que no son vinculadas a la familia, que realmente son los cuñados, los nueros, las nueras, esas personas que aparecen que vienen por un interés. Bueno, si están ahí, lo queremos aceptar, pero tenemos que reconvertirlos en familia, tenemos que reconvertirlos más en amigos. Y para eso hay que mejorar la relación, la comunicación. Y luego podemos tener personas tóxicas, que estos son los más peligrosos. Tóxicas o terroristas, personas que no les interesa la comunicación, que no les interesa la relación, que no les interesa el coste emocional, que son personas que tenemos coste emocional con ellos, que son personas muy delicadas y muy peligrosas. Entonces lo que tendríamos que hacer con estas personas es, plantearíamos, ¿es una persona que me importa en mi vida? ¿Es mi hijo? ¿Es mi padre? ¿Es mi madre? ¿Es una persona importante en el equipo mío? ¿Es un amigo? ¿Qué puedo hacer yo para reincorporarla? Para reincorporarla que sea un apóstol, para que sea un rehén o interesado. A lo mejor cambiar, que el objetivo sea común. A lo mejor mejorar la comunicación, las relaciones, o mejorar el coste emocional. O si la otra persona no quiere de ninguna manera, a lo mejor la tengo que echar al agua, tengo que echar fuera del barco. Le tengo que decir, tú te sales de esta casa, tú te vas de mi empresa. A veces nos toca en esta vida echar gente a la calle, porque son personas tóxicas, ¿vale? No olvidemos esa noche de Navidad, esa noche buena, cuando nos juntamos todos en una mesa. Hay personas que vienen a preparar la mesa desde las 2 del mediodía. Hay personas que ayudan a preparar la cena en Navidad a las 4 o las 6 de la tarde. Ese es el rehén. Hay personas que vienen a mesa puesta a las 10 de la noche cuando se cena en España. Y hay personas que vienen a fastidiar la cena.
Bueno, pues las personas que vengan a fastidiar la cena las tenemos que reconvertir y si no, no dejarle entrar. Y la persona que viene interesada, bueno, pues a lo mejor hay que aceptarlos en la mesa. Bueno, y vamos a aceptarlos. De estos tenemos que tener alguno. Pero cuidado con las personas tóxicas, que una manzana tóxica puede hundir una familia, puede hundir un hogar, puede hundir un país y puede hundir una empresa. Por lo tanto, estamos hablando de la inteligencia emocional, estamos hablando del coaching, estamos hablando del talento, es muy importante. ¿Eh? Bien, pero es muy importante, por lo menos, yo me quedaría con una frase importante y es que hay que invertir en aquello que una frase nunca nos puede arrebatar. Y a veces invertir en una persona es en el talento. Fijaros, si nos fuéramos ahora al histórico, que es muy importante, el histórico que es muy importante sería, si nos fuéramos a la historia, en el año 1945, el país más inculto del mundo, los países más incultos era Japón. Cuando Japón queda destruido por los americanos, fijaros, llega un acuerdo económico, Japón con América, con Estados Unidos, de reconstruir Japón. En el mundo de la industria, en el mundo de las personas y en el mundo del talento. Le piden que por favor les capaciten en el talento. En Japón se llama la cultura del Kaizen. Hoy, en el año 80, el país más culto del mundo era Japón. Después de ser más inculto en el año 45, pasa a ser más culto. Por tal motivo, el talento, esa inteligencia emocional, ha hecho que Japón sea la segunda o la tercera potencia del mundo. Fijaos qué importante. Pero si nos vamos luego al sistema educativo, resulta que en Europa el sistema educativo número 1 es el finlandés. Y el finlandés ha copiado del americano, del norteamericano, de la inteligencia emocional. Qué importante es, ¿verdad? Y cuando yo estuve en Colombia, dando unas conferencias ahora en febrero y dando unos cursos, me preguntaban los colombianos, Javier, ¿por qué Corea del Sur, que hace unos años era 5 veces más pobre que Colombia, por qué ahora es Corea del Sur más rico que Colombia? Digo, porque muy fácil, porque Corea del Sur ha sido capacitada en inteligencia emocional sus personas. Los niños desde abajo les capacitan. Por eso Corea del Sur hoy es una potencia importante en Asia. Señoras y señores, hoy la única forma, estamos en la era del talento. Según decía John Nasby, aquel es un entrenador jefe de Estado, que dijo que durante 17 siglos el mundo lo movió la agricultura. Después vino la era industrial y movió, digamos, y revolucionó el mundo, del siglo XVII al siglo XX. En 1990, este señor decía que el mundo iba a cambiar el talento. Era la era del talento. ¿Y qué era el talento? La informática. Fijaros cómo cambió la informática. Internet, fijaros que estamos ahora hablando entre ustedes y yo. Tercero, las energías alternativas, cómo está cambiando el mundo. Cuarto, la inteligencia emocional. Y quinto, la educación. De eso Nelson Mandela decía que el arma más poderosa de un país para gobernar el mundo o su país es la educación. El talento. Por tal motivo, yo os dejaría con esta reflexión. ¿Qué puedo hacer yo para capacitarme más, para ser mejor persona, para vencer ese egoísmo, para que en un momento de mi vida pueda cambiar toda mi vida en un instante? Y si tengo talento, puedo resurgir de las cenizas. ¿Realmente tengo yo esa capacidad para resolver mi vida, para ayudar a resolver la vida de los demás? ¿Qué puedo hacer para desarrollar yo organizaciones, empresas, instituciones a través del talento? Son reflexiones que realmente yo os quiero dejar. También ahora podemos llegar, si queréis, a ruegos y preguntas, si queréis, ¿vale? Si hay ruegos y preguntas, adelante. Y si no, pues seguimos hablando del talento. Sí, Javier, claro, si te parece, pasamos con algunas de las preguntas. Aide, desde Colombia, pregunta si hay una etapa de la vida en edad en la cual se desarrolla este talento. Bien, el talento se puede desarrollar desde la edad de los niños, lo explico, desde los niños. La mejor edad para desarrollar el talento es como ha hecho Japón, como ha hecho Finlandia, como están algunos países como Corea del Sur, que la mejor etapa para desarrollar el talento es desde que el niño es niño, por ejemplo, hasta ya los 16 o los 18 años. Es esa etapa de aprendizaje, de conocimiento, de desarrollo. Pero algunas personas dirán, se me pasó ya esa etapa. Vale, no pasa nada. Tenemos luego la etapa de los 18 años o 20 años, me explico, hasta los 35 años para capacitar ese talento. También lo podemos hacer ahí.
Va a costar un poquito más, porque va a haber un poquito más resistencia al cambio, ¿vale? Pues ya se han adquirido una serie de conductas, digamos, de comodidad. Luego hay otra etapa que curiosamente el mundo es cuando reflexiona. Es la tercera etapa, que es de los 35 años a los 45 años. Cuando ya hay personas en los países desarrollados que se plantean ya en el momento de crisis, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Puedo cambiar mi vida? Cuando nos planteamos un poco el cambio de vida, ¿no? Esa crisis de los 40, ¿no? Que se produce en todos los países, ¿no? Y ahí es cuando la gente empieza a pedir coaching, inteligencia emocional, programación lingüística, porque quieren que su vida sea distinta. Ahí es un momento crucial también. Si después de esa etapa las personas ya no entran, ya va a ser muy difícil. En una edad que nosotros también hemos capacitado el talento, de hecho este año nos han dado el Premio Nacional por capacitar el talento a personas mayores de 60 años a 90 años, que lo hemos hecho, ¿me explico? El 1 de octubre fue el Día de los Ancianos a nivel mundial y realmente nos dieron el Premio Nacional del Desarrollo de la Vejez y de la Inteligencia Emocional. Lo hemos hecho con mayores. Es más difícil, cuidado, es más difícil. Y luego hay una etapa que podríamos también capacitar el talento, pero cuidado, hay mucha resistencia al cambio, hay que trabajar muy fuerte con el ser humano, porque ya hay muchas trabas, muchos obstáculos, ¿no? Que es de los 47 años a los 58 años. Y luego ya es complicado, se puede hacer, pero es muy difícil. Pero es una etapa que si no se capacita, llega a la etapa de la cristalización. De esa cristalización que es de los 62 años adelante, que si el ser humano ya no hemos tenido un sentido de vida, no hay un para qué, posiblemente empiecen ya a venirnos más enfermedades, más achaques. ¿Cuántas personas, les preguntamos, por qué hay personas con 80 y tantos años y 90 años que tienen una salud sana, que tienen un cuerpo fenomenal, que tienen una mente pero muy bien? Señores, señores, porque esas personas han desarrollado ligeramente algo el talento. Pues solamente están sanas. Hoy, según el Organismo Mundial de la Salud, cuando vino a Madrid en mayo del 2002, hablan que los países desarrollados de personas más de 50 años iban a tener cuatro preocupaciones. Una, la salud preventiva. Dos, ¿qué hago con el tiempo que me sobra? Tres, ¿qué hago con las relaciones perdidas? Cuatro, la soledad no deseada. Y todo eso se trabaja desarrollando el talento. Y si desarrollamos el talento, esa persona puede ser mucho más feliz. Yo ya he sido feliz atrás, pero aún puedo ser mucho más a partir de ahora. Por lo tanto, ¿cuándo es la mejor etapa para desarrollar el talento? La niñez. Luego también está la etapa de los 22 años a los 35. También es fácil, ¿eh? Pero cada vez que va el ser humano creciendo es más difícil. La etapa más complicada de desarrollar el talento, por experiencia os lo digo, es a partir de los 45 años. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Estiro Villegas desde Perú y dice, ¿la inteligencia emocional tiene alguna relación con la espiritualidad? Gracias por la respuesta. Saludos. Pues mira, pues para mí sí que tiene la inteligencia emocional, esta respuesta que están preguntando desde Perú, precisamente con el tema espiritual. Vamos a ver, hay una relación muy importante entre cuerpo, mente y espíritu. Si soy capaz de trabajar bien con la mente, con las emociones, con los sentimientos, posiblemente sea capaz de cuidarme bien el cuerpo, porque el 75% de las enfermedades son psicosomáticas, son producto de la mente. Pero cuando yo sé trabajar con el cuerpo-mente, es más fácil trabajar con el mundo espiritual, con el mundo místico. Esa frase que muchas veces escuchamos, que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Cuando el ser humano estamos muy preparados, cuando estamos muy trabajados a nivel mental y a nivel físico, cuando estamos abiertos más a la espiritualidad. Por lo tanto, la inteligencia emocional nos da una apertura importante a la inteligencia mística, transpersonal o al mundo religioso espiritual, totalmente, totalmente. De hecho, yo en el caso mío, cada vez más, gracias a Dios, yo cada día soy creyente y cada día soy más creyente y creo cada vez más, digamos, en esa espiritualidad. Y no solamente Dios, sino las personas. Por fin y al cabo, todos los seres humanos están lo que se llaman las neuronas espejo, que hay una transmisión impresionante entre las personas y yo, en la forma que pensamos, sentimos, nos emocionamos. Por tal motivo, amigos míos, si soy buena persona, el día de mañana estaré más cuidado, más protegido, incluso podré estar más conectado con ese mundo espiritual. Pues María Elena Gallego desde Colombia dice, Javier, ¿crees que el ceder con frecuencia es una posición sana o no?
Vamos a ver, quiero entender el ceder con el ceder, has dicho, ¿no? Ceder con Eva, frecuencia. ¿sí? Eva, Ceder con frecuencia. vamos a ver, yo os digo una cosa. Mi padre decía que un perder es un ganar, que en paz descanse. Sí que a veces es bueno ceder, pero no es bueno ceder permanentemente en nuestra vida. Hablábamos antes de un comportamiento del principio win-win, de la virtud win-win-win, cuando hablamos del componente sumiso, el comportamiento sumiso. El sumiso es el que cede. Hay veces en mi vida que yo he cedido, he perdido yo para ganar mis hijos, he cedido yo para ganar mis empleados, he cedido yo para ganar mi mujer o mi exmujer. ¿Pero es bueno ceder siempre? No. Viene bien ceder desde el punto de vista que yo le haga ver a la otra persona que al final tenemos que ganar los dos. Pero si al final yo tengo que perder siempre, que el otro va a ganar, señoras y señores, ni gano yo ni va a ganar el otro, al final. Y vamos a perder los dos. Con eso no estoy ayudando para nada. A veces yo como padre tendría que ceder en algunas cosas con mis hijos, pero sin perder mi identidad, cuidado, sin perder, digamos, mi ser. Porque si pierdo mi identidad, estaré perdiendo mi ser. Si pierdo mi ser, dejaré de ser yo mismo. Bajará mi autoestima. Y a la otra persona con eso lo que le estoy ayudando es que sea más egoísta. Por tal motivo, ¿es bueno ceder de vez en cuando? Sí. Pero ceder siempre, no. Bien, María C. de Estados Unidos dice, mi pregunta es, ¿hay bloqueos emocional? Por ejemplo, vivo en un país donde se habla inglés, he estudiado 10 años y no puedo expresar las palabras, las tengo atoradas en la garganta. ¿Qué tengo? ¿Será un bloqueo emocional? Por favor, ¿cómo puedo desbloquearme? Gracias. Eva, ¿puedes repetir la pregunta? Porque venía un poquito con cierta Sí, interferencia. Si no te importa, una pregunta sí, desde Estados claro. Unidos. Sí, dice, mi pregunta es, ¿hay bloqueos en el área emocional? Por ejemplo, vivo en un país donde se habla inglés, he estudiado 10 años y no puedo expresarme, no me salen las palabras, las tengo atoradas en la garganta. ¿Qué tengo? ¿Será un bloqueo emocional? Por favor, ¿cómo puedo desbloquearme? Bien, puede realmente ser efectivamente un bloqueo emocional de un recuerdo del pasado negativo, de cuando llegó, por ejemplo, a Estados Unidos, que hubo una experiencia que le marcó, me explico, que le marcó realmente una vivencia con alguien que no le pudieron entender, me explico, porque no dominaba bien el inglés o no conocía el inglés. Y hubo, por ejemplo, a lo mejor algún menosprecio o una dejadez o un plan despreciativo por parte de alguien. Lo que hay que hacer es buscar esa secuencia, ese recuerdo negativo, que es un recuerdo que está grabado en la neurona, en un surco neuronal, y borrarlo. ¿Cómo se borrará? Pues mira, es simplemente anota en un papel qué impresiones llegaste a recibir en aquel momento, de aquel recuerdo negativo. ¿Qué cosas escuchaste y al final te las creíste y te bloquearon? ¿Cómo te sentiste en aquel momento? Y escribes un poquito desde el plano, digamos, visual que vistes, que escuchaste y que sentiste. Después de eso, busca realmente otro momento en tu vida que tuviste un momento que tuviste un recuerdo positivo, un momento que en tu vida tuviste alguna sensación de que hubo una secuencia realmente positiva que la superaste. Superaste a lo mejor una dificultad o un miedo. Busca realmente qué es lo que hiciste para superarlo, cómo te vistes, qué es lo que escuchaste en ti, qué sentiste. Y después de todo eso, intenta realmente cambiar una experiencia con la otra. Quédate con la experiencia positiva. Y después empieza, digamos, a visualizarte. Y es importante que te visualices hablando cada día mejor el inglés. Y es importante que te digas una frase, que sea una afirmación, diciendo, yo soy pues una mujer hablando bien inglés. Yo estoy hablando, yo estoy comunicándome en inglés perfectamente. Y dite realmente esa frase o pon algunas palabritas más si quieres que estás hablando muy bien el inglés. Y márcate pequeños hitos, pequeñas prácticas y situaciones para realmente creerte que puedes hablar mejor el inglés. Por tal motivo, intenta borrar el recuerdo negativo con un recuerdo positivo. Segundo, importante es que te visualices hablando bien inglés. Tercero, dite una frase todos los días diciéndote yo estoy comunicándome bien en inglés y disfrutando en inglés.
Y cuarto, vete haciendo pequeñas acciones con personas cercanas que te van a ayudar, que te van a apoyar para mejorar el inglés. Y de esa forma se desbloquea todo ese impacto emocional que tenemos. Bien, hablando del inglés, Rosa María dice, no he entendido la palabrita win-will. ¿Es correcta? ¿Y a qué hace referencia este término? Gracias, Javier, por tu aporte. El win-win significa tú ganas, yo gano. El Es win-win es W-I-N, ¿verdad? sí, W-I-N, win-win. Win-win es tú ganas, yo gano. Es decir, en mi vida realmente, mi comportamiento, mi actitud con las personas que me rodean, con qué fin lo hago? ¿Lo hago con un fin de tú ganas, yo gano? Eso es un win-win. Hay veces que realmente, yo sé, por ejemplo, por contaros un ejemplo, yo en mi vida personal, con mis hijos, a veces no he hecho un win-win. Yo he sido una persona egoísta. He pensado yo ganar y ellos perdían, por ejemplo. Yo cuando tuve mi pareja, dedicaba el domingo a mi pareja, ¿no? Y los 6 días a mis hijos nada más. Y me dijeron ellos, qué egoísta que eres, no piensas más que en ti. Digo, cuidado, quiero construir un nuevo hogar, una nueva familia. Y hoy soy egoísta para el día de mañana estar con vosotros todos los días para recoger a vuestros nietos, o mejor dicho, hijos que son a mis nietos. Si la intención final es un win-win, eso es win-win. En algún momento también yo fui a lo mejor, no fui permisivo con mi hijo. No, que continúa con el tema del win-win, que en la vida realmente lo que tenemos que hacer es que la intención nuestra siempre a medio y largo plazo tiene que acabar en win-win. A corto plazo, a lo mejor algún momento, por puro egoísmo, en ese momento no hago el win-win, pero lo hago con una intención de que ganemos todos. ¿Me explico? Como padre, como jefe, como líder, como responsable, como persona. Por tal motivo, en la vida hay personas que hacen la intención de es que yo gano y tú pierdes, y se nos acaba la película. Miro por mí y se nos acabó. Vamos a finalizar la conferencia porque parece que hay algunos problemas técnicos de conexión. ¿Me escuchas? Y sí, ahora sí. ¿Me escuchas ahora? No, parece que no se restablece. Vamos a finalizar la conferencia, puesto que ya íbamos por las preguntas. De todas maneras, vamos a guardar las preguntas que han quedado pendientes para próximas conferencias, que Javier las pueda contestar, que quedaban algunas pendientes. Y bueno, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con interesantísimas conferencias. Contaremos con Marta Puig, herramientas prácticas para la prosperidad y la abundancia, también con Becker, que habla de cómo usar las capacidades mentales y paranormales, también Gabriel Padilla, 10 errores de la espiritualidad, y Covadonga Pérez Lozana, que la conoceréis porque eso es habitual también de Mindalia Televisión, cómo cumplir mi misión de vida. Y la siguiente semana nos podéis perder también a Rosetta Forner, Susan Powell, Ananda Sananda, Vicente Guillén, Iván Martínez, de nuevo Tara Braxas y Ingrid. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Os esperamos a todos la próxima semana.